Muy buenos días. Es un gusto estar hoy aquí con ustedes en esta segunda temporada de nuestro programa Líderes en la Oficina, con nuestro primer invitado de esta temporada, que es el doctor Marcelo Escabuso. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos. Un placer. Marcelo es directivo de varias empresas acá en Uruguay, es presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Y bueno, y acá estamos con él para charlar sobre diferentes temas del ámbito empresarial y de alguna manera, bueno, que nos cuentes un poco cómo fue tu inicio. Eh, Marcelo es abogado, de profesión abogado, Exactamente. y contanos un poco cómo pasaste porque bueno, no derivaste hacia lo jurídico, sino que derivaste hacia lo empresarial. Contanos un poquito a ver cómo fue ese inicio, cómo empezaste, digo, o sea. De hecho, la empresa en donde empecé a trabajar es una empresa familiar que aún vive, perdura y con muy buena salud, que se llama Dapama. Dapama era el nombre de los tres hijos del matrimonio de mis padres. Era una suerte de sigla que refería a Daniel, a Patricia y a quien les habla, a Marcelo. Eso era Dapama. Yo me llevaba 11 y 12 años con mis hermanos, había venido al mundo muy de casualidad y de alguna forma, según mis hermanos, siempre fui el preferido y el favorecido, lo cual no era cierto, claramente. Pero allí, luego de hacer una beca en Estados Unidos de intercambio de un año de duración, hice el último año de high school en California, en Petaluma High School. Me vi con la inquietud de empezar a trabajar al mismo tiempo que me inscribí en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Me gustaba el derecho y allí me embarqué en una situación de medio horario trabajando con la familia, haciendo el típico recorrido de cadete, luego fui vendedor de puerta a puerta prácticamente. O sea, te hicieron un proceso de inducción así de base. De los que hoy ya no existen, pero que eran buenos, y está bien que hoy no existan, no es un reclamo para estos muy positivos cambios que existen en el mundo de la empresa, pero en definitiva allí me fui forjando en la parte comercial básicamente, y llegó un momento tal en donde mi padre cumplió 70 años y él de forma muy generosa nos regaló a los tres hermanos la empresa. Mi hermana era la gerente administrativa y financiera de la empresa, mi hermano era el gerente general, con un liderazgo muy fuerte, muy potente, muy bien armado, y allí se nos planteó a futuro qué hacíamos. Yo tenía algunas diferencias con mi hermano. Mi hermana acababa de enviudar y estaba mirando más hacia acompañar a sus hijas que vivían en Europa. Summan summarum, quedamos mi hermano y yo al frente de la empresa y mi hermano de alguna manera marcando la cancha y sugiriendo que quizás no estaba bueno que siguiéramos juntos en condición de socios. Y a mí me dio una suerte de miedo, claro, el tener que asumir desde una posición comercial de ventas un emprendimiento. ¿Por qué? Porque incluyó este desmembramiento la posibilidad de que mi hermano se quedaba con la parte más desarrollada de la empresa que él mismo había generado, que eran los productos químicos y petroquímicos, y yo podía arrancar por mi cuenta con la parte de papeles, de packaging, papeles editoriales y todo lo que era el mundo del papel de la oficina. Y me animé gracias al apoyo, en primer lugar, de mi mujer, de algunos amigos y también de mi padre, que creyeron de que yo podía, de alguna forma, evolucionar. Así que comenzó con una decisión. Con una decisión difícil, con incertidumbre y con personas que creían más en mí de lo que yo mismo creía. Y eso es importante en algunos trayectos de la vida, ¿no?
¿En qué año estás hablando? Esto fue en el año 97, yo tenía 29 años y acababa de terminar la carrera de doctor en Derecho y Ciencias Sociales y ya claramente había optado por el mundo de la empresa y no el mundo del derecho. El mundo del derecho me atraía mucho, particularmente el derecho penal y el derecho comercial, pero de alguna manera mi padre, de forma muy sutil a lo largo de la carrera, cuando todavía trabajábamos todos juntos, me iba mostrando los pesitos y me iba generando una atractividad mayor hacia el mundo de la empresa que hacia el mundo del derecho. Contanos, Marcilio, ¿y cuáles fueron tus desafíos más importantes ahí arrancando un negocio que, si bien, a ver, tenías el background de familiar Comercial y comercial, pero era todo un desafío empezar, digamos, tu empresa, ¿no? O sea, era... Primero fue la conciencia de lo bueno que era mi hermano y de lo subdesarrollado que estaba yo para poder llevar adelante una empresa. Y allí tuve la suerte de vivir los momentos incipientes de crecimiento de las escuelas de negocio y de los másters en Uruguay. Y me contacté con todos ellos y decidí hacer la primera edición del PAD de el IEM, el programa de alta dirección. Pero yo era muy joven, tenía solo 29 años y me vi rodeado de fenómenos del mundo de la empresa. Me aceptaron, todavía no sé cómo, para ser parte de ese programa, porque yo en realidad era abogado. No, y además en esa época, ¿viste? Ahora decir 29 años es algo muy normal a nivel empresarial, digo, pero en esa época, en la década del 90, ser empresario era muy joven. Y no tener más de 30 años era, digo, la verdad que no era común. No era frecuente. De alguna forma el PAD me dio a mí la posibilidad no solo de aprender de extraordinarios docentes que venían de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, sino también de unos compañeros de clase que estaban al frente de bancos, de empresas multinacionales, de grandes empresas locales de comunicaciones. Es decir, mis compañeros también fueron fruto de aprendizaje muy potente que me ayudaron a entender no solo las mieles del mundo de la empresa, sino fundamentalmente las dificultades, ¿no? Y donde uno podía cometer errores que luego son muy difíciles de enmendar. O sea, yo diría, lo más importante que aprendí fue no equivocarme en las grandes cosas. Esas fueron las que, creo yo, tanto los docentes como mis compañeros me brindaron muy generosamente. Y el hecho de poder compartir antes de tomar una decisión, de repente, porque está siempre el tema de la soledad de la toma de decisiones del directivo, ¿no? Por si fuera poco, la generosidad de mi padre fue muy grande, porque tanto siguió colaborando con mi hermano como presidente del directorio de forma honoraria, como del nuestro, que era muy incipiente, una empresa 6 veces menor a la de mi hermano, pero de alguna forma estando. Para mí lo simbólico de ese acompañamiento, que no era full time ni mucho menos, era un rato, pero significaba muchísimo y me aportó también la tranquilidad de poderme equivocar sabiendo que él estaba allí cerca. Y en ese trayecto, ¿cuáles fueron tus desafíos más importantes? Digo, Bueno, en aquel momento existía una suerte de preponderancia de un productor nacional de papel que hoy lamentablemente ya no existe, luego de 25 años tuvo que cerrar. Creo que era Fanapel. Fanapel, correcto. Y era todo un desafío porque había una gran tradición, había un gran respeto, había una gran afinidad de los clientes hacia el productor local y obviamente nosotros teníamos que internacionalizarnos porque todos los productos los traíamos del Mercosur y de Europa. Todavía Asia no existía como un proveedor de papeles. Gracias a Dios, en ese momento también en Brasil estaba creciendo muchísimo la masa forestal,
la masa de celulosa de fibra corta y de fibra larga, y también la de papel. Y allí conseguimos dos proveedores de la estatura de lo que son Clavín y Susano, que son marcas desconocidas para la gente, pero para quienes están en el mundo financiero y en el mundo forestal las conocen, que nos acompañan desde entonces y que fueron puntuales muy, muy fuertes de un crecimiento que fue muy sostenido. Arrancamos la empresa con una facturación menor a $2 millones y en los puntos más altos llegamos a $17 millones, es decir, abarcando porciones de mercados mucho más significativas de las que teníamos entonces cuando comenzamos. Ahora, Marcelo, del papel se fueron expandiendo, porque ahora contanos rápidamente un poquito, por lo menos una síntesis de los rubros más destacados. Rápidamente, el papel, particularmente el papel A4, nos llevó al mundo de la informática, porque en ese momento, al finales del 2000, el papel de oficina estaba guardado en la última estantería de una librería, no estaba al alcance del público porque no había impresoras en las casas, había fotocopiadoras. Y nosotros vimos ahí con claridad que teníamos que posicionarnos en las casas informáticas y empezar a posicionarnos en los supermercados, cosa que hicimos muy bien, y eso nos abrió el mundo de la informática. Años después, en una feria escolar en San Pablo, conseguimos una marca que había sido muy famosa en los cassettes de audio, una marca japonesa que se llama Maxell, que se estaba dedicando en aquel entonces a los CD-ROMs y a los DVDs, que era un producto que explotaba en ese momento y que iba con el canal informático de las hojas A4. Y allí lo incorporamos. Maxell además tenía auriculares, y allí empezó un crecimiento en la parte informática que nos llevó hoy a tener la distribución de Lenovo, tanto en la parte de consumo como en la parte corporativa. Llevamos los servidores, llevamos impresoras Brother, y llevamos todo el mundo de la telefonía celular también como parte de la empresa. Son 6 unidades de negocios distintas que conviven bajo un mismo paraguas. También tenemos el consumo masivo. Durante la pandemia, una multinacional que todos conocen, que es Bic de Francia, que lleva los encendedores, las lapiceras o las viromes y las afeitadoras, decidió irse de 4 mercados de América Latina donde facturaba menos de 5 millones de euros. Uno de ellos fue Uruguay, y gracias a esa capilaridad que nosotros teníamos con productos de papeles más informáticos, encontraron que éramos un distribuidor atractivo para manejar esa línea, y desde entonces, es decir, desde hace 4 años, llevamos Bic de Francia a 17.000 puntos de venta distintos de todo el país. No lo hacemos de forma directa, lo hacemos de forma indirecta. Exactamente. ¿Cuánta gente abarca tus empresas? Somos mucha gente, somos más de 80 personas, y hay servicios que obviamente son tercerizados, particularmente uno que lleva mucha gente, que es todo el tema de logística. Claro. ¿Y cómo ves el ecosistema empresarial ahora? O sea, ¿qué cambios has visto en esta trayectoria tuya Bueno, hilvanando con esto que decíamos al principio, Gerardo, de lo que es el progreso que ha tenido la academia. O sea, los empresarios uruguayos hace 30 años no éramos formados, algunos pocos, muy pocos, que iban a la escuela de negocios de ACDE o que iban al exterior, pero no existían potentes escuelas de negocios como hoy la tienen todas las universidades, empezando por la Universidad de la República, siguiendo por la ORT, siguiendo por la UCU Business School, siguiendo por el IEM, que fue de los precursores. Entonces hay un ambiente emprendedor, creo yo, mucho más fermental, mucho más dinámico, mucho más democrático, gracias a la ANI y otras agencias del Estado que brindan préstamos de distinto tipo a emprendedores. Hoy tenemos emprendedores que pueden arrancar con 100.000 pesos o $10.000 y rápidamente empezar a escalar sus empresas, con todo lo que ello significa en el medio, pero que de alguna manera ha permitido que Uruguay, siendo el único país de los 3 que conforma el Mercosur,
que no tiene industrias y cuyas industrias murieron porque no pudieron competir con las grandes industrias de Brasil y Argentina, y ni tampoco con los bajísimos costos y buenos productos de Paraguay. Aquí se ha generado un ambiente que está mucho más relacionado con los servicios en general, que ha ocupado a buena parte. Y de cara al mundo, ¿no? Y de cara al mundo. Por un mercado pequeño, o sea, en el cual, digamos, la mayoría de las startups, o sea, miran hacia afuera. Exactamente. Digo, y se han desarrollado en forma importante, digo, hay muchos en el área tecnológica. Digo, es importante, muy importante todo lo que tiene que ver con la exportación de tecnología, de software, desarrollado acá en Uruguay. Y las zonas francas que han hecho un muy buen trabajo. Tenemos más de 15 zonas francas donde hay servicios. Entonces la gente viene de afuera y no entiende cómo una zona franca donde no se fabrican cosas. Bueno, en realidad hay una sola donde se fabrican cosas, que es la de Colonia, es donde está la planta de Pepsi, de concentrados, pero todas las demás son servicios, y servicios locales y servicios, como tú bien señalabas, que están trabajando para afuera. Eso ha sido un gran game changer para Uruguay como sociedad, y que lo ha hecho de forma muy bien, gracias a Dios. Uno se sorprende con la cantidad y la calidad de jóvenes, mujeres y hombres emprendiendo hoy en día. Si tuvieras que darle una recomendación a empresarios de 20 y algo de años, como te tocó a ti algunas décadas atrás, o sea, ¿qué les dirías, digo, hoy, 2024? ¿Qué le dirías a jóvenes que vienen y te dicen, Marcelo, quiero emprender un negocio, quiero desarrollar mi propia empresa? ¿Qué sugerencia les harías? Hubo un papa de la Iglesia Católica que creo algunos conocimos y otros habrán escuchado hablar de él, que fue Juan Pablo II, que allí en la década del 70, primer papa extranjero, no italiano, en su primera homilía o primer discurso público luego de ser designado papa, cuando salió el humo blanco, él le dijo a todos los fieles allí reunidos en la plaza, de San Pedro, le dijo a toda la gente algo muy fuerte: non abate pavura, no tengan miedo. Así que yo suscribo esas palabras del Papa para los emprendedores. A veces yo tuve miedo, a veces tenemos miedos, incertidumbres, tenemos miedo de decepcionarnos o decepcionar a otros, y la única manera de ser un verdadero emprendedor es golpearnos. No hay escuela de negocios que pueda brindarnos lo que la experiencia del fracaso o de los golpes pueda brindarnos. Junto con ello también están las mieles del éxito, de las cosas que caminan, que funcionan, pero si no hay una cuota de dolor, el emprendimiento no va a caminar. Así que no tengan miedo y anímense. Yo siempre digo, o sea, no se puede aprender a andar en bicicleta por manual y nunca vas a agarrar el equilibrio si no te caíste alguna vez y te diste algún porrazo. Así que bueno, es tal cual, sí, sin duda. Bueno, muy bien. Quiero pasar ahora un poquito a tu otro rol, que es el rol de presidente de ACDE. A ver, rápidamente les cuentes, porque no todo el mundo conoce lo que es ACDE, y que nos cuentes un poquito el propósito de ACDE y algunos programas que son muy interesantes, importantes también, vinculados a muchos temas, al mundo de la empresa y al mundo social también, ¿no? Somos una asociación de empresarios totalmente laica. Que seamos cristianos de valores no quiere decir que seamos cristianos de religión. De hecho, tenemos como socios a empresarios de otras religiones, claramente judíos, porque nuestros valores son judeo-cristianos. Claro. Tenemos 72 años y en realidad lo que hacemos es centrar la empresa en las personas. Para nosotros, la empresa, un poco antes de plata, son las personas. No creemos de que se puede hacer dinero, sino respetamos y creemos en que las personas
son nuestros principales socios, nuestros equipos. Esta asociación, que hoy cuenta con 320 socios, tiene 4 grandes pilares en los que hoy está trabajando. Uno de ellos es los grupos GADE, donde algunos empresarios destacados, como quien me acompaña en el día de hoy, Gerardo, lideran como facilitadores a 6 o 7 empresas donde se les genera un directorio de forma tal que estas empresas, que no son competitivas entre ellas, puedan intercambiar experiencias sobre distintas temáticas que van desde lo financiero, desde el marketing, desde lo comercial, desde lo logístico, a retroalimentarse una con otra y poder de alguna forma entender, evitar que los machucones sean considerables. Ahí el facilitador tiene un teléfono rojo y se lo puede llamar 24/7, pero típicamente se reúnen cada 15 días y allí se van planteando los planes de desarrollo y de mejora de cada una de estas 6 o 7 empresas. Esos son los grupos GADE. Luego tenemos los grupos GREM, que es lo mismo pero al revés, es el management blando. Nos reunimos en grupos de A10, en casas de familia, y de 7 a 9 el anfitrión le toca presentar un caso de la vida real, que a veces lo hace de forma simulada, anónima, con otros nombres, y otros casos de forma real, pero son temas de management blando, que tienen que ver o con estrategias o con situaciones que los valores han sido violados o por un colega, o por un socio, o por un colaborador, o por un competidor, y son esos temas que nos pesan en la cabeza, que ocurrieron, que están ocurriendo o que van a ocurrir, y donde queremos escuchar lo que opinan los otros 9 sobre cómo hacerlo. Se genera un ámbito de mucha confidencialidad y de mucha confianza, y muchos de los casos quedan abiertos a futuras sesiones y en otros ya se va sustituyendo por otros casos. Esos son los grupos GREM. Luego tenemos 2 novedades potentes. Una, estamos trabajando sobre la marginalidad. Creemos que es una vergüenza que el Uruguay, que ha progresado tanto desde que regresó la democracia, donde la pobreza era mucho mayor, pero la marginalidad no era lo que es ahora, hace 35 años. Hicimos un conversatorio con los 3 expresidentes, Mujica, Sanguinetti y Lacalle, el año pasado, hace exactamente un año, que se llamó Hablemos de marginalidad, un problema de todos. A partir de allí hicimos un gran conversatorio con los principales think tanks y centros de estudios del Uruguay, que son 6, Ágora, etcétera, CIMBE, que depende de la Universidad de la República, CERES, SED, y el Cuesta Duarte, que es el centro de estudios del PIT-CNT. Y desde allí estamos tratando de presentarles a las próximas autoridades, es decir, en marzo del año que viene, un programa relativamente consensuado, porque en realidad que la marginalidad es un problema que nos duele a todos, que nos avergüenza a todos. ¿Qué es la marginalidad? Muy difícil de definir, pero son los que están más abajo de los que están abajo. Posiblemente una población de entre 3 y 4% del Uruguay. No viven en Uruguay, viven en otra cultura. No son personas que con dinero se arregle. El problema es cultural, es muy difícil. Esto es lo que está... Y de generaciones. Y de generaciones atrás. 4 y 5 generaciones ya, Gerardo. El otro programa donde ACDE sí está también volcando muchos recursos y hay un voluntariado de cerca de 60 personas, es el programa de liberados del sistema carcelario. Ahí estamos ayudando al gobierno a través de sus agencias, el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, y la DINALI, Dirección Nacional del Liberado, a hacer reuniones en las empresas públicas y privadas, de modo tal de que buena parte de los más de 9.000 presos o PPLs que salen por año, 27 presos por día, los 365 días del año. De acuerdo al Ministerio del Interior, el 70% de ellos van a reincidir en un plazo de 3 años. Es decir, que de los 27 que salen, 21, hoy están dispuestos a volver
a cometer un delito. Y nosotros creemos, como ciudadanos en primer lugar, pero también como empresarios, que algo tenemos que hacer al respecto, y por eso creemos de que el atajo más grande para devolverles algo de ciudadanía y algo de dignidad a estas personas, que muchas veces son coincidentes con este 3 o 4% de marginalidad que hablábamos, es darles un trabajo. Allí Manpower se ha involucrado en este proceso y trabaja adentro del COMCAR, la principal cárcel del Uruguay, con 5.500 presos, junto con ACDE, y vamos preparando en habilidades blandas a los liberados de modo tal de que sea mucho más fácil cuando ACDE promueve las reuniones con las empresas. Pero con las empresas son reuniones delicadas, porque nos juntamos con el presidente del directorio, el gerente general, pero más que nada con los gerentes. Claro. Los gerentes son los que van a recibir a esa gente. Y son quienes tienen que estar convencidos que esto no es solo una decisión política, esto tiene que ser una decisión de empresa, porque después son los propios compañeros que a veces los pueden llegar a rechazar. Los rechazan. Entonces es una decisión muy grande, muy importante. Gracias a Dios, la inmensa mayoría de las empresas está considerando y ya tiene liberados. El programa está llegando a cerca de 500 plazas de las 9.000. Estamos lejísimos, pero hemos comenzado hace apenas un año y hemos hecho un trabajo espectacular junto con Manpower y la Dirección Nacional del Liberado del Gobierno. Es un programa muy potente, digo. O sea, la verdad que es lo que se necesita, porque además justamente esa gente, esos miles de liberados que salen, no tienen posibilidades de reinserción, tienen bajos estudios, o sea, realmente además la población carcelaria es joven. Muy joven, Uruguay no tiene gente joven para trabajar. Y entonces es una contradicción, ¿no? Y además algo que está superior por encima de todo ello, que es ganarle la pulseada al narco, ¿no? Claro, porque totalmente. Si no le damos trabajo, el narco fácilmente y de forma mucho más atractiva tiene formas de convencer a los chicos de formar parte de esa inmensa red. La recompensa en el inmediato plazo es mucho más atractiva. Muchísimo más atractiva. Muchísimo más atractiva. Sin duda. Bueno, muy bien. ¿Cómo podrían hacer que nos escuchen, quieran de alguna manera enterarse, contactarse con ACDE, por su página web? Sí, allí en la página web acde.org.uy hay una vía de acceso y de conocimiento mayor a los programas que hacemos, pero encantados a todas las emprendedoras y a todos los emprendedores, a todos los profesionales independientes, a todos los gerentes, a todos los trabajadores, a todos a quienes realmente piensen que desde la empresa estamos haciendo una contribución importante a un mejor país. Bueno, allí los esperamos. Bueno, Marcelo, la verdad que te agradezco muchísimo estos minutos que hemos compartido. No, un placer, y el agradecido soy yo, y particularmente la posibilidad de también dar a conocer con un público muchísimo más amplio lo que hace ACDE en Uruguay y en el resto de los países del mundo, ¿no? No somos muy creativos, simplemente quizás que la nota más sobresaliente sea la cantidad de socios que creen en esto como una herramienta útil justamente para ser mejores empresarios, para tener mejores empresas y por lo tanto tener un mejor país. El lado humano de la empresa, ¿no? Exacto, el único lado. Y hay algo, Gerardo, que decimos de forma muy descarnada, que puede ser un poco grosero, y es de que los valores cristianos son rentables, y son muy rentables. Así que a veces tarda más, el camino es un poco más largo, pero al fin y al cabo, créanlo de que son rentables. Así que vale la pena, no solo por humanismo, sino hasta por conveniencia, tener una visión muy clara de que los valores tienen que contar y no llevarnos a veces las estrategias y el ganar en corto una pulseada que luego no nos reconoce a nosotros. En términos financieros diríamos que tiene un alto retorno sobre la inversión. De corto plazo. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Un placer. Un gusto.